Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicolás Bullati, soy director general del sitio web y director del Laboratorio de Calidad de Fibras por HBI de APA. Estamos aquí cursando la última entrevista para nuestro sitio web del año. Quiero presentar a quien me acompaña hoy, el doctor George Toby, que es especialista en cuestiones internacionales de nuestro sitio web, expresidente del SICA, expresidente del AFCOT, miembro del board de Branson Commodities y vicepresidente no ejecutivo de APA. Y es un honor tener con nosotros al abogado y actual presidente de la Cámara Algodonera Argentina, al doctor Carlos Almirotti. Bienvenido, Carlos. Gracias, Nico. Un gusto estar con ustedes dos, que bueno, como charlábamos hace un ratito, nos une una amistad de larga data, así que bueno, es un poco una charla entre amigos algodoneros, así que, y un honor por otro lado que me hayas convocado para departir sobre nuestro querido algodón, ¿no? Muy bien. Gracias a vos por tu presencia, Carlos. Y comenzamos con nuestro guión de preguntas. Según usted, ¿cuáles serían los 5 criterios necesarios para que el algodón argentino sea competitivo en el mercado internacional? Bueno, es un tema que vos sabés que circularmente me hacen esa pregunta, ¿no? ¿Qué le hace falta al algodón argentino para consolidarse eh, como un producto de una presencia constante en los mercados, bueno, tanto en el nacional y en este caso tu pregunta, el internacional? Eh, Hay distintos detalles, por supuesto, pero a mi entender, el problema central que tiene el algodón argentino es el mismo que tiene todo el sector agroexportador de la Argentina y tiene que ver con nuestra macroeconomía, que está totalmente desquiciada, como está la economía del país. Eh, en ese contexto, la verdad que es loable lo que hacen diversos sectores y en nuestro caso específico el algodonero, ¿no es cierto? Porque realmente las principales son todas en contra. Ese te diría que es el paraguas debajo del cual se desarrolla nuestra actividad. Eh, Yendo específicamente a lo que al algodón después sí se refiere, te diría que nosotros venimos, ¿no es cierto?, de un periodo muy complicado que se dio a fin del siglo pasado, comienzos de este, donde prácticamente el algodón dejó de existir. O sea, uno mencionaba la palabra algodón y era sinónimo de que el que la escuchaba ponía una cara de espanto. Y bueno, el sector se fue de a poco reconstituyendo y reconvirtiendo. Dentro de esos puntos que llevaron a dicha reconversión, yo te diría que citaría como primera y fundamental la diversificación del productor algodonero. El productor algodonero argentino, hasta la década de los 90 inclusive, donde nos estrellamos, era esencialmente monocultivista. O sea, era algodonero a matar o morir, hacía solamente algodón. Eh, Obviamente en esto tuvo mucho que ver el ingreso de la soja transgénica como la gran vedette en Sudamérica y en Argentina. Bueno, lo concreto es que este nuevo reverdecer algodonero vino de la mano de productores que en su menú como empresario agropecuario volvieron a incluir el algodón, pero junto a otros cultivos que venían desarrollando, sea, ¿no es cierto?, la soja, el maíz, girasol, bueno, en fin, todos los que ustedes conocen, lo cual, por un lado, le ha dado un amortiguador
desde el punto de vista comercial, en el sentido de que tiene diversos productos para vender según el momento, los precios, lo que fuere, y una recuperación de los suelos que en vastas zonas algodoneras estaban pulverizados producto de este ejercicio de monocultivo permanente, ¿no es cierto? Dicho cambio de paradigma en el manejo del cultivo empezó a traer como consecuencia justamente el mejoramiento de los rendimientos. La siembra directa fue otro eslabón, a mi entender, en los lugares y en las formas que se puede hacer, que también ha traído a toda la agricultura argentina y al algodón en particular otra característica digna de resaltarse y donde somos líderes a nivel mundial, porque bueno, todos conocen las virtudes y los beneficios que acarrea dicho sistema de implantación, sobre todo cuando la cosa viene mal, ¿no es cierto? Cuando la cosa viene bien, uno tira una semilla y saca rendimientos espectaculares. Pero bueno, como en las zonas marginales, donde nosotros nos dedicamos al cultivo del algodón, no ese es el caso la mayor de las veces, bueno, ha sido de un beneficio singular. También podemos citar, obviamente, luego de que las perdimos, porque habíamos llegado a un nivel bastante destacable de cosecha mecanizada, cuando se produjo aquella golpazo, ese vuelco algodonero a fines de los 90, prácticamente el grueso de nuestras cosechadoras mecánicas se vendieron al Brasil, que iniciaba justamente, ¿no es cierto?, un ciclo inverso, de ser un productor del montón, empezaba su gran expansión agropecuaria, y dentro de ella la algodonera. Entonces nuestras máquinas volaron hacia el Brasil. Bueno, ese parque de cosechadoras se ha ido reconstituyendo año tras año y nuevamente tenemos una cantidad que todavía no estamos en los niveles óptimos, pero año a año, pese a las dificultades que tiene la Argentina, y ahí vuelvo a lo que mencioné, ¿no es cierto?, del paraguas inicial. Por ejemplo, la dificultad para importar cualquier tipo de producto que uno necesite. Bueno, las cosechadoras, como todos los demás implementos agrícolas o accesorios que necesita el productor, son muy complicados de traer porque, bueno, hay que conseguir autorizaciones que, como el gobierno está cuidando las pocas divisas que tiene, se hace muy dificultoso. Bueno, con esa aclaración hemos ido reconstituyendo ese parque, con lo cual tenemos una capacidad de cosecha y una cantidad que para el área que venimos tratando de consolidar, que en estas últimas 4 campañas ha estado alrededor de las 450.000 hectáreas, y proyectamos para este año, según, todavía no tenemos mediciones satelitales, pero los conocedores están hablando de que superaríamos holgadamente las 500.000. Bueno, en buena hora que hayamos venido reconstituyendo dicho parque, porque sin lugar a dudas nos va a hacer falta, ¿no? Otras ventajas, no sé, que se me hayan ocurrido, te tiro esas, no sé si fueron 5, pero bueno, las seguiremos desarrollando durante la charla, Nico, si les parece. Seguramente van a ir surgiendo los pros y también los contras. Carlos, como vos decías hace unos minutos,
desde el siglo pasado han ido ocurriendo diferentes situaciones y procesos. Y si no me equivoco, empezaste la respuesta diciendo que obviamente el algodón sigue el destino de los otros o de las otras commodities agrícolas. Sin embargo, en Argentina se han ido haciendo, no cabe lugar a dudas, con todas las dificultades, se han ido haciendo progresos. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son, según tu criterio, cuáles han sido los progresos más relevantes de los últimos 20 años dentro de la cadena algodonera? ¿Y cuáles serían las mejorías o las mejoras que habría que implementar para los próximos 5 años, teniendo en cuenta que hoy en día la mayor parte, la salida para el algodón argentino sería la exportación dentro del mercado internacional? Te agrego dos ítems también que me vinieron a la cabeza mientras me formulabas la pregunta, George, y que creo que es importante destacar dentro de nuestras ventajas. Una es el contrahemisferio, ¿no es cierto? Nosotros salimos con la cosecha a contrapelo del grueso de la producción mundial que sale en el mundo, se produce y sale en el mundo desde el hemisferio norte, cuando nosotros hemos terminado nuestra cosecha. Esa es una pequeña, gran ventaja, si se quiere. Y la otra es, digamos, una infraestructura razonable y veloz para llegar a los puertos con nuestra producción. O sea, Argentina tiene, ¿no es cierto?, operadores con trayectoria y experiencia para, ante una solicitud de poner la mercadería en el puerto de Buenos Aires, en 3-4 días uno puede tener un volumen importante al costado de los contenedores para ser cargada en un buque. Esa creo que también es otra ventaja de logística y de profesionalidad de nuestra cadena, que no todos los países lo tienen, y es más, ¿no es cierto? Hasta países AAA estamos viendo hoy los padeceres que están teniendo con sus cadenas de abastecimiento a la luz de esta pandemia, ¿no? Como el caso de Estados Unidos, que vos bien lo has explicado en tus conferencias. Ahora, yendo a tu pregunta, yo te diría, bueno, parte se desprendió de lo que estuve diciendo, ¿no? La evolución, para mí, ha tenido que ver mucho esa diversificación del productor, que entonces no lo hace tan vulnerable a los vaivenes del algodón. El algodón tiene subas espectaculares y también bajas espectaculares. Cuando vos estás casado solo con el algodón, o te podés hacer rico o te podés fundir muy rápidamente, ¿no? Entonces, esa diversificación, más allá de los beneficios desde el punto de vista de los suelos y demás, me parece que ha sido muy positiva. La mecanización, el parque de desmotadoras que tenemos, que también se ha ido mejorando y modernizando, ha sido algo muy importante. Te diría que tener una pata de industria textil nacional es muy importante, porque le da un menú al productor algodonero argentino donde no solo está atado y de alguna manera con una sola salida que sea la exportación. Obviamente que son mercados que no se divorcian, o sea, los precios no van a, o sea, si el algodón en el mundo baja, es muy difícil que acá se mantenga altísimo. Pero es una variable que también nos da otra característica que por lo menos hasta hoy se mantiene en Argentina, que es digamos, un abanico, una paleta variopinta de distintas dimensiones de productores, ¿sí? O sea, tenemos productores que cultivan 100 o 200 o 300 hectáreas algodoneras, en algunas zonas puntuales de nuestro país, incluso bastante menos, ¿no? Como es tal vez la zona de riego de Santiago, donde todavía hay productores minifundistas o muy parecido al minifundio, con
productores de mediana y gran envergadura, con usos agronómicos y comerciales como los del primer nivel que puede haber en Brasil o en Australia o en cualquier país que juega en primera, ¿no es cierto? Con lo cual, como hacía referencia recién, para ese productor pequeño, muchas veces el mercado local también es una salida, porque él no tiene, de repente, el manejo que puede tener el mediano o el grande, o los grandes desmotadores, para estar orejeando los dos mercados y tomar posiciones y, en fin, hacer un manejo de su producción que es totalmente distinto de ese otro pequeño productor que tiene como esta pata que decía la local, más allá de que, por supuesto, en este industria local también se abastece de los grandes productores, ¿no? No es que está compartimentado, pero digamos, es una característica de una singularidad, a mi entender, muy positiva, y que la vimos en la pandemia el año pasado, ¿no? Cuando se cerró todo el 20 de marzo, yo creo que el mercado algodonero, no me canso de repetirlo, estuvo parado como mucho una semana. Desde el punto, a nosotros nos agarra, ¿no es cierto?, recordemos, comenzando la cosecha. Lo cual, si nos hubiera agarrado un cierre de comercialización, hubiera sido una hecatombe económica para nuestros productores. En menos de una semana, más allá de que el precio se hizo puré, como se hicieron puré los precios de casi todos los productos en el mundo, nosotros estábamos operando con la exportación, con algún comprador local, y a los, mira, no me acuerdo exacto, pero a los 45 días ya nuestra industria textil volvió también a moverse, o sea que más allá del cimbronazo en los precios y unos primeros días donde estábamos todos que no sabíamos dónde estábamos parados por esto que estaba aconteciendo en la humanidad, pudimos vender, cobrar y que la rueda algodonera en el comienzo de todos los lazos de algodón funcionara, ¿no? Por supuesto hemos sido, no me quiero desviar, perdón, ¿no? Yo pierdo, a veces me voy por las ramas, voy hablando de un tema a otro. Vos me pediste que señalara los aspectos positivos en nuestra evolución en estos últimos 20 años, ¿verdad? Creo que la aparición de los HBI, sin duda, ¿no es cierto?, ha sido un salto de calidad y de tecnificación muy importante para nuestro mercado. Lamentablemente también en ello, para poder armar lo que siempre se conversa de una red de HBIs y bla, bla, estamos muy lejos. En la mayoría de los casos, por el paraguas que hablé al principio. Voy a hablar del paraguas y bueno, cuando la gente escuche la conferencia va a saber qué fue el paraguas. Pero realmente nos haría falta eso para poder dar ese paso hacia lo que tanto se comenta de las clasificaciones por HBI, que creo también todos estamos contestes que, ¿no es cierto?, es complementaria y que juega en equipo con la clasificación manual de los clasificadores, ¿no es cierto? O sea, van acollaradas la una con la otra, y es lo que entiendo yo, el día que la podamos generalizar, bueno, nos va a dar ese empujoncito final para, digamos, aventar todo tipo de fantasmas, dudas, discusiones, sombras que se echan. Yo, por ahí, viste, me comprenden las generales de la ley, y como presidente de la Cámara, corredor de muchos años, mi primer impulso es discutir y aseverar que en líneas, por supuesto que hay excepciones y mala fe y lo que sea hay en el algodón y en cualquier actividad del mundo, pero como característica general de nuestro mercado, yo me rehúso a aceptar que a la gente se la engaña o se le vende gato por liebre. No es así. Pero para justamente ahuyentar ese argumento que muchas veces desde la gente que no conoce, por ahí como puedo conocer yo,
el día a día de nuestro negocio, y sobre todo el productor, que no tiene por qué saberlo, porque él es productor, no es un especialista en evaluar comercialmente la fibra de algodón, porque, perdón, un punto al que no hice referencia. Por ejemplo, nuestra industria textil, prácticamente las grandes hilanderías, al menos todas tienen su HBI, con lo cual ellos, más allá de que compran en forma de clasificación manual o como sea que se pacte el negocio, ellos después, o a veces cuando reciben las muestras antes de dar una oferta, hacen su análisis privado para saber qué están comprando, o muchas veces para después armar sus mezclas en función de los distintos títulos hilatorios que van a producir y demás. Bueno, para tratar de no volverme a ir por las ramas. Ese ha sido un avance y un camino que hemos emprendido, y bueno, en este medio no lo voy a decir porque fue harto conocido por todos, ¿no? O sea, si hubo una medalla que se colgó, el señor que yo tengo acá al costado en la pantalla, arriba tuyo, George, con lo cual creo que algo igual tuviste que ver, ¿no es cierto? Y la entidad que en esta entrevista él está representando, es el hecho de que tenemos, ¿no es cierto? Creo que me desasné ese día cuando tan generosamente me invitaron a la jornada. Es el primero que va a haber que hay en Sudamérica, y uno de los 12, Nico, 12, ¿no? En el mundo, bajo las normas Bremen. Así que eso sin duda, George, te lo tengo que poner en nuestro activo. O sea, es un diferencial, un tip que tenemos, pese, gracias a Dios, y no ser un mercado conflictivo, por suerte desde hace muchos años, donde tuvimos una hecatombe no solo climática, sino comercial, y que, bueno, vos también podés dar cátedra a ese respecto, pero por suerte ya hace muchos años el mercado se desenvuelve en forma muy armoniosa, no tenemos denuncias de ningún tipo por incumplimientos o cosas por el estilo, ni en la Cámara, ni entiendo que en la International Cotton tampoco. No tenemos nadie amonestado ni puesto en ninguna lista de incumplimientos, o sea que, sin lugar a dudas, ese es otro orgullo que nuestro mercado puede exhibir, y es que tiene operadores digamos, como en la vieja usanza. Dan su palabra, cierran una operación de palabra, con un mail, un contrato que a veces después se envía por mail o no, y la gente cumple hasta el último fardo, ¿no es cierto? Otro elemento que quería también destacar, que creo que ha venido a fortalecer esta cadena algodonera argentina, a mi entender, ha sido digamos, que se nuclearan los productores en una asociación, que digamos, sé que no ha sido fácil, sé que también, como toda entidad que se crea, y vos lo sabés bien, ustedes dos lo saben bien lo que es crear una entidad, bueno, un sector que siempre está por naturaleza muy, muy disperso, bueno, han logrado armar una asociación y darle voz e institucionalidad a reclamos que si no siempre quedaban, ¿no es cierto?, en la estación de servicio o en el patio de la desmotadora. Y muchas veces, por provenir de quienes vienen, bueno, es una voz muy escuchada, y creo que le suma al sector algo que necesitamos, y que, bueno, en mi caso particular, yo la celebro, porque creo que esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Las distintas entidades que nucleamos el quehacer algodonero, bueno, tenemos que tirar sin duda alguna, todos del carro del algodón, porque, bueno,
la tarea no es sencilla, muchas veces las tenemos todas en contra, entonces bueno, por poca bolilla que nos den, está bueno estar como estamos, por lo menos desde mi sensación, y creo que la compartimos en la mejor de las sintonías, tanto con APA Santa Fe como con la Asociación de Productores, como con la Asociación de Desmotadores, en fin, bueno, por supuesto los centros de corredores, de clasificadores, con cuales la Cámara tiene vínculos desde hace décadas también. Bueno, eso sin lugar a dudas nos da una institucionalidad que fortalece al sector, sobre todo en un país, ¿no es cierto?, donde el rol del Estado es tan prevalente, se le da un poder y una dimensión que bueno, que muchas veces cuesta hacerse escuchar, no, te escuchan, pero después que te escuchan, que te den algo de bolilla, así que creo que esa es otra característica positiva dentro de este nuevo reverdecer de algodonero que venimos viviendo ya de hace unos cuantos años. Bien. La tercera pregunta sería, en vista de una armonización que facilite la exportación del algodón argentino, ¿crees, Carlos, que habría que adoptar la clasificación por grados americanos? Mira, es un tema que se viene debatiendo hace tiempo, ¿no? Y la verdad que hay distintas miradas, hay gente que lo ha apoyado vehementemente. En particular, en la Cámara nosotros no lo vemos como algo que sea fundamental para posicionarnos de otra manera en el mercado internacional. O sea, el algodón argentino es conocido por sus grados, por sus características, por todos los comerciantes internacionales que operan en Argentina desde hace décadas, y los nuevos lo aprenden a conocer enseguida. Ellos a la vez realizan sus propios patrones comerciales para ofrecer nuestro algodón en los países consumidores bajo sus propias denominaciones, con nombres propios de cada compañía, para supuestamente intentar tener un cierto secreto de qué están ofreciendo. Después, como comparten muchos de esos casos los mismos agentes, todos se terminan enterando el bola tinguingui qué algodón sería, y bueno, es parte de este mundo algodonero, ¿no es cierto? Lo cierto, creo yo, que países, por lo menos la información que me ha llegado, países productores de algodón que tienen el estándar americano en su clasificación, son los dos grandes productores, que son Brasil y Australia, ¿no es cierto? Pero hay muchos otros países exportadores de algodón que no tienen estándar americano, y realmente hoy, en el nivel de producción que nosotros tenemos, y en el tamaño de nuestro mercado, y en el tamaño de nuestra concurrencia en volumen al mercado internacional, que si Dios quiere esta va a ser la cuarta campaña que superemos las 100.000 toneladas exportadas, creo que tal cual nosotros lo tenemos tipificado, es lo suficientemente valorado e individualizado con la denominación que nosotros le damos, sin tener la necesidad de adoptar otro sistema clasificatorio. Más allá de eso, lamentablemente tengo que volver al paraguas. La última caja americana que nosotros tenemos acá en Argentina creo que data de hace 10 años. Las otras que se han querido traer nunca llegaron. Tenemos un problema
grave, que es que en nuestras aduanas, cuando llegan esas cajas, muchas veces se quiere abrir el material y desglosarlo para revisar adentro qué viene, con lo cual perderían todo tipo de objetividad tal cual han venido confeccionadas. El costo, sin lugar a dudas que el costo para lo que son los números que nosotros manejamos, creo que tienen, no sé, son 19 o 20 cajas, el estándar americano, nosotros tenemos 7. Para que tengan una idea, nosotros hacemos, cada 4 años se hacen las cajas, las hace el CECAL, el Centro de Clasificadores de la Argentina, con la auditoría del SENASA. Se hacen al costo, y más o menos creo que en la última confección se hicieron alrededor de 50 cajas, cuando el estimado es que debería haber unas 100 aproximadamente. El resto usan cajas viejas, la que le regaló el que dio de baja al que tenía el juego anterior. Somos eso, ¿no? Vos, Nico, lo vivís muchas veces, me imagino, cuando tenés que, de alguna manera, ofrecer, comercializar este producto del que estamos hablando, el HBI de ustedes, y bueno, la gente, no me voy a poner a juzgar a nadie por los motivos que sean, mira los números y declina muchas veces cuestiones que, bueno, por ahí desde otro ángulo deberían ser vistas como inversiones y no como gastos, pero bueno, hasta hoy esa es la realidad que tenemos. Así que te digo, hoy, tal cual está planteada nuestra producción, más allá también, ¿no es cierto?, del entrenamiento, de la gente, o sea, veo toda una tarea, poner todo nuestro sistema clasificatorio patas para arriba, y no, o sea, por lo menos en los años que yo llevo comercializando, no vi impedimentos por ahí por ignorancia. Te respondo desde mi subjetividad, que no quiere decir que tenga la razón. De hecho, bueno, me estás entrevistando a mí, después cada uno saca sus conclusiones. Yo creo no haber padecido pérdida de valor en las ofertas comerciales que hemos hecho por el hecho de tener nuestra clasificación respecto a haber tenido la americana, ¿no? Y, perdón, otro punto más, y pido perdón por la extensión de mis respuestas, pero bueno, ustedes dos me conocen, saben que voy hablando y me voy acordando de cosas. Tenemos otro problema también más. Cuando uno abre paquetes, o sea, la excepción son las desmotadoras que trabajan con lotes parejos, homogéneos, loteados por color, por características, o sea, a nosotros como corredores nos llega de esa mercadería, pero nos lleva muchísima mercadería en campaña, donde uno abre un paquete y la verdad que si hay 100 o 120 fardos, y muchas veces hay de cada pueblo un paisano, ¿cierto? Picker con stripper, con más pasto, con menos pasto, algodón limpio, corto, con microbajo, con lo otro, algodón peinable con algodón de grados bajos. O sea, esas me parece que sería también una tarea previa eventualmente a esto otro que estamos hablando, porque bueno, sería otra gran dificultad que entiendo yo por distintas Estados Unidos, porque se maneja a través del USDA y hacen un trabajo profesional de primera magnitud. Brasil, entiendo que por sus características de producción, climática, semillas y demás, en general suele tener algodones muy estables, muy parejos, producciones muy estables. Australia desconozco, pero imagino que debe ser algo por el estilo. Bueno, Carlos, siguiendo con el tema, efectivamente, lo que acabas de decir, Australia es muy similar y hasta quizás más organizado que Estados Unidos. Volviendo al tema del HBI, vos sabés que el mundo hoy ha cambiado mucho y la pandemia
ha creado muchas preguntas, muchos interrogantes en la mente del comprador, de la persona de la calle que entra en una tienda, que compra una prenda, que compra una ropa que está hecha con algodón. Y la pregunta sería, ¿crees vos, en base a tu experiencia como corredor, a tu experiencia como agente, más que como presidente de la Cámara, que el hecho que todos los fardos destinados a la exportación, digo bien, destinados a la exportación, no al mercado nacional, tuvieran, por ejemplo, una clasificación HBI conservando los grados argentinos, como bien vos lo dijiste ahora, y además de eso, si pudieran tener una denominación de origen, como por ejemplo lo que se está experimentando en Santa Fe, lo que nosotros estamos experimentando, algodón de mi tierra, o lo mismo sería para el algodón chaqueño con una denominación de origen. Si esta denominación de origen y esta clasificación HBI fuera acompañada de una trazabilidad total, es decir, desde el campo hasta que el fardo entra en el barco, en el navío. ¿Vos pensás que esto permitiría obtener un mayor valor añadido al algodón argentino en el mercado internacional? Mira, es una excelente pregunta. Yo te puedo dar una mirada, porque voy a estar opinando sobre el bolsillo de otro, ¿no? Sin lugar a dudas, porque digamos, yo digo que sí, pero los que tienen que tomar toda esa inversión van a ser los productores y los desmotadores. Obviamente creo que sí, porque nos lleva a otro nivel de presentación, como bien dijiste, de trazabilidad, todos temas, y perdón por lo confusa de muchas veces de mis respuestas, pero entre los ítems a favor, George, también me olvidé de mencionar el tema del algodón sustentable argentino que se lanzó ahora y que es mérito principal de la Asociación de Productores que lidera Héctor Linke. Sin lugar a dudas, ese también es un punto de inflexión. Yo lo pongo como los dos grandes hitos de este año, junto con la homologación del HBI de ustedes bajo las normas ICA-Bremen. O sea, dos cosas totalmente distintas, pero que para Argentina son dos eventos que han dado un salto de calidad fundamental. No quería olvidarme y me vino a la cabeza mientras te escuchaba. Coincido con vos. Ahora bien, también vamos a describir un poco nuestro sistema. Una cosa es cuando el algodón viene, que haría la tarea mucho más sencilla del propio productor, que es un productor de una escala importante, o de 3 o 4 que abastecen una desmotadora. Es una tarea que se puede llevar a cabo con profesionalidad, con seriedad, a un costo razonable y con la credibilidad necesaria. Ahora, también pienso en esas otras desmotadoras que reciben algodón que a la vez viene de acopiadores zonales donde, ¿no es cierto?, el tipo está manejando varios camiones durante el día donde cargan de uno, cargan de otro, mezclando el bruto. Ahí ya realmente desconozco cómo eso puede llegar trazable hasta la desmotadora para iniciar todo ese circuito que decís vos, que lo veo ideal cuando se trata, como decía antes, ¿no es cierto?, de ese productor que cosecha con la cosechadora rollos y después vienen los rollos del campo de fulano a la desmotadora y tiene asignado su turno de desmote y demás. Es una cuestión. Cuando viene de esa otra franja de producción, mucho más entreverada y de la vieja escuela, podríamos decir, lo veo un poco más difícil para su implementación. Y mencionaste un tema donde también tenemos un pendiente, que es la diversidad
de los tamaños de nuestros fardos y las prensas, y que es notorio cuando uno exporta y le toca embarcar algodón de determinadas desmotadoras que tienen harto conocida como es la gimnasia de la exportación, y sus fardos cubican perfectamente, y entonces cargas más o menos 25, las 25 o los 24, 800 o 500 que admite el High Cube, y otra cosa muy distinta cuando vienen de esas otras desmotadoras que todavía no se han ayornado a que Argentina se está consolidando como un exportador permanente, y que vienen con la época de la supervivencia, ¿no? de esa primera década, si queremos, de este siglo, donde el poco algodón que se producía iba a las fábricas de aquí, entonces el fardo no importaba el tamaño que tuviera, cuánto pesara, en fin, porque no va dentro de ningún contenedor, llega a la fábrica, se descarga, así que ahí no había problema. Hoy nos encontramos, ¿no es cierto?, cuando vas a cargar mercadería proveniente de esas desmotadoras, y bueno, tenés un falso flete, que con lo que se han ido los valores de los fletes hoy, digamos que es un tema muy, muy sensible, porque terminás cargando a veces 22 toneladas o menos, pero el contenedor te lo cobran igual. Así que esa, te diría que es otra materia pendiente fundamental a tratar de armonizar dentro de nuestro sector desmotador, cómo hacemos para que todas nuestras desmotadoras estén lo más alineadas posible, porque bueno, en definitiva eso conspira contra el precio final del algodón, que lo termina, cuando vas para atrás, y lo termina pagando tarde o temprano el propio productor, esa ineficiencia que arrastramos en nuestro sistema de desmote. Pero te diría, George, termino como empecé, sin dudas que sería algo totalmente positivo que fuéramos a ese sistema trazable e identificable de todos nuestros fardos. Bueno, comparado con otros algodones de otros orígenes, pero con características similares, ¿cuáles son las ventajas del algodón argentino para los compradores extranjeros? Bueno, Nico, un poco me voy a remitir a lo que ya te dije, porque por suerte solo vendo algodón argentino, entonces tengo en eso, George, sería más el entrevistador que el entrevistado el que debería responderte. Algodones similares al nuestro, yo te diría que desde mi conocimiento nuestra ventaja está dada porque siempre he escuchado de parte de quienes nos compran que tenemos un algodón muy noble, muy reconocido en el mundo, que quizás nos falte un poco más de longitud para lo que son las calidades premium, pero no, digamos, no podemos olvidar, entre otras cuestiones, que tenemos un gran atraso en todo lo que se refiere a materiales genéticos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos como una gran asignatura pendiente una ley de semillas, no solo para algodón, para la nación entera, pero bueno, hablando de lo nuestro, es una pelota que seguimos pateando para adelante. Como en tantos temas tenemos la grieta en el tema semilla, los que dicen que es un robo de los que tienen esas patentes. Los que tienen la patente entonces dicen, bueno, como los argentinos me afanan, yo no llevo mi tecnología, porque aparte hacemos eso, ¿no es cierto? O sea, decimos que nos afanan, pero muchas veces hay algún pícoro que en algún bolsito o cruzando algún río, o en algún viaje que hizo de paseo a algún lado, se trae una bolsita y la usa. O sea, en realidad, como tantas cosas en la Argentina, no la queremos pagar, ¿no es cierto? Nos pasa lo mismo con la luz, el gas. Sí, yo quiero pagar, pero cuando dicen el precio, pero eso no. Bueno, flaco, las cosas tienen un precio de mercado. Si no te va como te va la Argentina, en eso podemos dictar cátedra. En lo mal que te va cuando no querés pagar lo que el mercado establece para bien o para mal, porque me imagino que el productor brasileño, norteamericano, australiano y de tantos lugares, no le debe causar mucha gracia pagar esa tecnología lo que le cuesta. Pero el tipo lo tiene
mentalizado que está dentro de lo que él tiene que gastar para producir con la última tecnología de punta. Nosotros tenemos esos cortocircuitos, ¿no es cierto? Por ahí en muchas cosas utilizamos la mejor tecnología de punta. Tenemos profesionales y productores que son, bueno, lo vemos, tipos que van a laburar en cualquier sector agrícola del mundo, en cualquiera de los continentes, y se destacan y son buscados. Pero tenemos esos engranajes, ¿no? Que no logramos por este tema que sin duda sería fundamental. Lo tenemos sin resolver. Te diría, como ventaja nuestro algodón, sin dudas, que en una época del año es una primicia, de estar a contrahemisferio, un algodón que tiene muy buena reputación, con la limitante, yo te diría, por lo que uno ve, cotizaciones internacionales, cuando yo veo lo que se cotizan los algodones extra largos australianos, americanos o brasileros, y sí, se te caen las lágrimas versus nuestro precio. Pero bueno, es una realidad. No tenemos esa longitud. Nuestra media está entre 27 y 28 milímetros. Alguno me dirá quizás 29. Bueno, ojalá, yo no soy tan optimista, pero aún el 29 es corto para lo que, o empieza a ser bueno, mejor dicho, para los algodones esos premium, donde nosotros en esa liga sí no competimos. Ahora, en la liga que competimos, creo que el acceso con una agilidad muy buena al puerto respecto a donde está la zona de producción. La época del año en que lanzamos nuestra producción son dos elementos que nos hacen muy deseables y muy buscados para cubrir ese bache, ¿no es cierto?, entre la new crop y la old crop del hemisferio norte. Perdón, no di una buena respuesta, pero bueno, mis limitaciones personales ahí le cedería la palabra a George. George, cuando editen el video, vos agregá algo un poco más profesional. Bueno, Carlos, no, yo pienso que sí, que diste la buena respuesta. Cuando la pregunta es algodones similares, hay países que producen más o menos la misma cantidad que Argentina, como Grecia. España produce la mitad de Argentina, y son algodones que presentan características un poco similares. Es decir, ¿cuál es la definición de la característica similar? Como vos sabés, el hilandero, cuando trabaja, no trabaja 100% algodón americano, 100% algodón australiano, 100% algodón argentino. Ahí está el librito del chef de cocina. Él mezcla para que sus costes le den. Entonces, por ejemplo, el algodón griego o el algodón sirio o el algodón español presenta ciertas características similares al argentino. Sin embargo, y a pesar, una de las cosas similares, por ejemplo, también es que son algodones que tienen una producción que están entre 100.000 y 250.000 toneladas de fibra. Podríamos decir bastante similar. Sin embargo, a pesar de todo, y vos tenés razón, y a pesar de todo lo que se diga y se imagine, por una razón que yo desconozco, que nunca descubrí, el algodón argentino, fíjate vos que los merchant que compran algodón argentino son los mismos merchant desde hace 30, 40 años. Y siempre, sea cual sea la situación de crisis en Argentina, ellos siguen comprando en menor o mayor cantidad algodón argentino. Y curiosamente, hace 20 años había 5 países que compraban algodón argentino. Hoy hay 11 países. Y como digo siempre, un país como Turquía, que tiene una infraestructura tan grande a nivel de textilera, que elige el algodón argentino, pudiendo elegir otro tipo de algodón, por algo debe ser. Algo tiene que tener este algodón argentino. Lo único que yo no acepto que se diga es que es porque es un algodón más barato. No, eso no es cierto. Para mí no es cierto. No sé cómo vos lo ves como presidente de la Cámara.
coincido con vos, George. O sea, obviamente no podemos pretender recibir el mismo precio que los algodones extra largos de africanos o australianos o brasileros, pero en nuestra franja, coincido totalmente con vos, siempre escuché, también me lo podrás después vos aclarar, un plusito es que creo, los griegos son bravos para cumplir los contratos. Y Argentina no es menor. Es un mercado que se ha saneado mucho y que vos tenés hace ya muchos años operadores serios, confiables, que podés tomar compromisos y pase lo que pase en el mercado, los tipos embarcan así, hayan vendido a un precio y después el mercado suba, pase lo que pase, vos acá dormís tranquilo que el algodón te lo entregan. Nuevamente voy a hacer mención, a riesgo de ser reiterativo, pero no importa, uno se va poniendo grande y es una de las características que surgen, al paraguas. El paraguas es la Argentina y nuestra macro, ¿no? Muchas veces yo, pese a insistir, hoy hablábamos con Nico, que el producto, o sea, una característica de nuestro mercado es que siempre llegamos con el grueso del algodón sin vender a la cosecha. O sea, a diferencia de Brasil, que muchas veces nos miramos en ese espejo que nos distorsiona muchas cosas por tantas características diferentes que tienen ellos respecto a nosotros, pese a haber sido hace no tanto tiempo donde ellos venían a abastecerse de algodón. Siempre escuchamos, ¿no es cierto?, y nos dictan cátedra que Brasil hoy está vendiendo, no sé, cosecha 2024. Que llegan a la cosecha y ya está todo vendido, es muy poquito lo que queda para el final del año, una vez que cumplimentan todos sus embarques, en manos de productores sin venderse. Y acá, hoy repasábamos números, George, me puedo estar equivocando en algunos miles, pero con suerte, después de unos cuantos añitos, como decía hoy, de 3, 4 campañas que ya estamos exportando más de 100.000 toneladas, y con un mercado que está en el mes más cercano de marzo, bien arriba de los 100 dólares la libra, algunos productores por suerte están empezando a hacer algo de ventas futuras para asegurar algo de precio vinculado a su costo de producción y demás. Pero no creo, y si lo pasamos no debe ser por mucho, que estemos superando unas 30.000, ponele 40.000 toneladas. Una campaña que estamos evaluando que si no hay ningún desastre climático, vamos a superar holgadamente las 300.000 toneladas de fibra. Hemos vendido nada más que el 10%, 12% del algodón que tendríamos que cosechar, ¿no? Y es una excepción, porque en general no lo hacemos ni siquiera en ese porcentaje. O sea, llegamos con muy poco algodón vendido y eso siempre te pone en el riesgo de que se te produzca el conocido efecto puerta 12, ¿no? Que sale todo el mundo, todo junto, a querer vender, embarcar, cobrar, y eso no es posible, obviamente. Y se menciona el paraguas porque obviamente en Argentina, a diferencia de la mayoría de los países que ya han eliminado estas cuestiones de las grandes devaluaciones, cerrar exportaciones, retenciones de impuestos al que exporta, desdoblamientos cambiarios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que el productor tiene que evaluar, no lo único, pero digamos, en esencia, es si el precio que está viendo en el mercado a él le cubre su costo y entonces va vendiendo una porción de su producción futura. Acá vos podés hacer la mejor previsión asesorado por el mejor elenco de analistas algodoneros y financieros mundiales, no de Argentina, mundiales. Hiciste la venta y por ahí, una semana después, te sacan de la galera con tu producción ya sembrada, en el medio de la cosecha donde devalúan o toman una medida totalmente inconexa, antiproducción, antiestímulo de todo el tipo que invierte y se la juega, y fuiste un tonto.
Y no es que fuiste un tonto, es que lamentablemente la macroeconomía de la Argentina y nuestros dirigentes funcionan así, y entonces obviamente eso desalienta a que el productor tome posición. Si el productor no toma posición, eso conspira contra la presencia de algodón argentino en el mundo, porque como bien vos decías, cuando esos chefs arman sus mezclas, los tipos quieren tener previsibilidad. Entonces, cuando el que compra les está diciendo, mira, te consigo para dentro de tantos meses algodón de este destino, y el tipo que está... Y Argentina no, mira, Argentina, salvo que un merchant por las de él vaya short vendiendo y después comprando, cubriendo acá, Argentina en general es reacia a vender antes. Esa es otro de las pendientes que supongo yo, conforme a que algún día nosotros empecemos a ser un poquito más normales como país y como economía, bueno, es una práctica que deberíamos tratar de estimular como mercado. Carlos, como es sabido, Argentina dispone desde noviembre del 2021 del laboratorio HBI con certificación ICA-Bremen número 2 en el mundo y el referente de América Latina. Con esto, preguntarte si crees que la presencia del mismo va a permitir que los compradores extranjeros tengan más confianza en el algodón argentino y cuál sería su impacto en caso de que existan controversias comerciales. Mira, desde ya, que un país cumpla todos esos requisitos y sean por el nivel profesional de quienes se ocupan de otorgar esa certificación, porque así como que te la dan, entiendo que te la quitan, o sea, si no estás a nivel. Sin lugar a dudas, que aún para el tipo que no escuchó hablar de Argentina desde el punto de vista algodonero, cuando averigua un poquitito y se entera que tenemos uno de esos laboratorios, yo, como un comprador de cualquier parte del mundo, diría, bueno, es un país que medianamente, pese a lo que sale en los diarios, que no pagan nunca una deuda externa, que son impresentables en tantos temas, se ve que en algodón son bastante seriecitos porque tienen uno y lo tienen ellos, dentro de los 12 que hay en el mundo, ¿no es cierto? Así que, sin lugar a dudas, porque también, de nuevo, en caso de una controversia, no es que el tipo va a tener que lograr que algún certificador vaya y saque muestras y las muestras las mande a Europa o a donde haya un eventual otro HIV, porque lo tiene acá en el país, ¿no es cierto? Que vos sabés, Nico, que por ahí es una, más que dentro de mi respuesta, pero bueno, como dijimos al principio, como es una charla entre amigos, te lo tiro como una idea que charlando con la gente del centro de clasificadores surgió, que era, por ahí tener algún tipo de aproximación o ver de hacer algún convenio para ante eventuales arbitrajes o lo que fuere. Vos sabés que en la Cámara hay una sección dedicada a arbitrajes, por suerte se usa poco, pero cada tanto gente que manda porque tiene alguna discrepancia, y bueno, se hace el arbitraje a través del SECAD. Por ahí sería una buena posibilidad que tomaran un café y ver de armar algo en conjunto, ¿no es cierto?, entre el HBI de Bremen de ustedes y el SECAD. O sea, donde unirías las dos, si vos querés, las dos patas de la mirada técnica de nuestro producto. Pero bueno, nada, me fui de nuevo como suelo hacer por las ramas. Yendo a la pregunta en concreto, obviamente que es absolutamente positivo, ¿no es cierto? Es como, ejemplo que se me ocurre, ¿tenés un puerto? ¿Hay faro o no hay? Sí, hay faro. Ah, bueno, puedo entrar de noche con el barco, no me voy a estrellar contra las rocas. Esto es lo mismo. ¿Tengo algún despelote en Argentina? Y tienen un HBI pipí cucú convalidado por Bremen, ¿no? O sea, me parece que no es un tema opinable,
simple análisis de la realidad. Simplemente, antes de hacerte la próxima pregunta, me parece fantástico lo que le acabas de sugerir a Nico, excepto que no es que yo discrepe, pero la única manera que esto podría ser posible, en mi opinión, por una cuestión histórica, por lo que la Cámara representa, porque digamos que la Cámara algodonera es el punto de convergencia de todos. Entonces, esto que vos decís sería posible, pero tendría que haber tres partes reunidas. El organismo argentino, la parte del laboratorio y la Cámara. Me parece fantástica la idea, pero tendría que hacerse, yo pienso, con las tres partes y bajo la égida de la Cámara. Porque Sí, no te olvides, como en todo el mundo es, los árbitros están en la Cámara. Entonces, buen punto, Josh. Coincido absolutamente. Es una tarea. Entonces, me agrego a ese café, a esa charla, o quien sea presidente en el futuro, para que tratar de impulsar esto y bueno, materializar más aún esta cucarda que el algodón argentino acaba de adquirir, ¿no? bueno, y ahora, digamos, para terminar, no para terminar, porque yo entiendo, en mi modesta opinión, que, como vos decís, esta charla de amigos ha sido muy productiva en el sentido de que va a permitir a mucha gente, y como vos sabés, esto se retransmite en varios idiomas, va a permitir a mucha gente conocer aún más en profundidad, diría yo, y tener la opinión de una persona que, independientemente de ser el presidente de la Cámara, yo no recuerdo, vos me corregí, creo que es la tercera o la cuarta generación en algodón ya, la familia Mi hijo, Mirotti. mi hijo, mi hijo es la cuarta, sí. La cuarta, exacto. Entonces, yo pienso que es muy, muy positivo. Lo que yo te quería pedir ahora es simplemente, no es una pregunta, ¿cuál es el mensaje que vos podrías dirigirles como presidente de la Cámara, como gente, como una persona que es la cuarta generación en el algodón argentino? ¿Cuál es el mensaje que podrías dirigirle a los compradores internacionales con respecto al algodón argentino? ¿Qué mensaje le darías vos a ellos con respecto al algodón argentino? Mira, un poco enhebrando algo que dije en la charla los otros días en Avellaneda, y que viene, te diría, se remonta de una enseñanza que siempre me transmitió en forma más casera mi padre, y es la vinculada a la santidad de los contratos, que quiero aprovechar para agradecer públicamente al doctor Robert Young, que mandó una carta muy excesivamente, todavía no se la respondimos, pero excesivamente reconocedora para con mi persona y la Cámara, pero creo que sin lugar a dudas es el pilar de la supervivencia del comercio del algodón. Y te diga, el mensaje es tanto para los compradores de afuera como para nosotros los argentinos, en un país donde muchas veces no se respetan ni los contratos ni la palabra. Bueno, es que el algodón es un rara avis donde, ¿no es cierto?, podemos conversar, reconvenir, acomodar, lo que sea, no hay ningún problema, pero los contratos y su cumplimiento es sagrado. Bueno, creo que Argentina, como lo mencioné en algún otro momento de esta conversación, por suerte, después de la crisis de los 90, emprendió un camino donde el mercado tuvo cierta depuración y bueno, hubo realmente catástrofes
de diversa índole, pero en las cuales no quiero entrar, y a mi modo de ver, nada justifica los incumplimientos. Bueno, te diría que esa es la bandera que a mí me gustaría dejar como último mensaje. Argentina cumple con los contratos, y acá, desde la Cámara, no nos cansamos de repetirlo. Cada vez que se presenta un socio, uno de los temas que más hacemos hincapié y analizamos es la trayectoria de la firma que quiera incorporarse en la institución, porque replicamos los mismos estándares de la ICI. Así que te diría, George, para ser breve y no repetirme, ese. El mensaje que le doy a los compradores de afuera es: cumplimos, y obviamente vamos a exigir con la misma vehemencia que se nos cumpla. Estás muteado, George. Muchísimas gracias. De mi parte, agradecerte, digamos, tu predisposición y tus palabras, desde luego. Como dije anteriormente, es algo que va a permitir al que ya lo conoce bien, y al que todavía no lo conoce en profundidad, tomar más contacto con la realidad argentina. Me decía un textilero turco, cuando yo le hablé de algodón argentino, me decía: mire, Toby, ¿sabe usted lo que pasa en Argentina? Le digo, bueno, pasan tantas cosas. Mire, dice, van de lo sublime al absurdo. Le digo, ¿y cómo es eso de lo sublime al absurdo? Me dice, o no llegan o se pasan, pero siempre de lo sublime al absurdo. Dice, por eso yo, dice, cuando compro algodón, soy muy precavido, y ahora con el HBI de ICA Bremen no tendré más necesidad de mandar las muestras justamente a ICA Bremen. Entonces, en definitiva, muchísimas gracias. Te deseo para vos, para tu familia, para toda la familia algodonera de la Argentina, felices fiestas, y esperemos que el próximo año que va a llegar, el 2022, digamos, sea un año próspero, y que podamos todos felicitarnos, y que haya felicidad, sobre todo, para la cadena algodonera. Nicolás, es a vos. Bueno, finalizamos entonces esta última nota del año con un profundo agradecimiento por tu participación y predisposición, Carlos. También agradecer a mi dupla en esta entrevista, George, y aprovechar la oportunidad para desearles a todos ustedes y a nuestros oyentes un próspero 2022. Hasta la próxima. Muchas gracias, el agradecido soy yo. Buen año, y que caigan 2 o 3 lluvias en enero y febrero, y no pedimos más nada. Bueno, felicidades. Hasta luego. Muchas felicidades, muchas gracias. Buen año.